Muy bien, seguimos en Pulso Informativo y ahora tenemos la oportunidad, la ocasión de entrevistar a don Óscar Ugarte. Él es candidato al Congreso con el número 3 por el partido Juntos por el Perú. Don Óscar ha sido ministro de Salud, ha trabajado en la época de Barrantes como regidor metropolitano y hoy lo tenemos en esta mesa. En principio, no le voy a preguntar pues a Óscar Ugarte qué ha hecho por la vida, porque lo conocemos todos, pero sí nos gustaría que don Óscar, aprovechando su presencia, nos haga un análisis de lo que ha pasado con el Perú y por qué estamos en esta conflagración de corrupción, de, digamos, obstáculos en la política y la corrupción que ha ido ganando terreno. ¿Tiene una impresión, don Óscar? Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Sin duda es una situación crítica y justamente por eso es que acepté esta invitación a participar en un proceso electoral que para muchas personas es demasiado corto, que va a tener solo 1 año o 4 meses de vida. Entonces hay quienes dicen, pero mejor hubiese sido en el siguiente periodo. Pero la verdad es que hay una situación difícil para el país y creo que en este corto plazo del nuevo Congreso se puede hacer bastante para por lo menos empezar a enderezar los rumbos y tener en el siguiente periodo de gobierno, en los que vengan más adelante, ya una situación mucho mejor para todo el país. Efectivamente, nadie duda que uno de los temas principales es el tema de la lucha contra la corrupción. Así es. La gran mayoría del país ha estado de acuerdo en que se disuelva el Congreso, en particular por la forma como han blindado la mayoría que ejercía anteriormente en el Congreso. Algunos dicen que junto con la detención preventiva ha sido como una válvula de escape eso en el Perú. Sí, yo creo que efectivamente para la gran mayoría de las personas es una oportunidad para iniciar cambios, ¿no? Y creo que el principal cambio que está exigiendo la gente es un tema de moral en el país, porque la lucha contra la corrupción es eso, ¿no? Es cambiar patrones que han venido sucediéndose casi en todos los gobiernos, sin respetar valores, sin respetar lo que debería ser la esencia de una nación, que es la idoneidad, que es el respeto a los derechos de las personas, que es no aprovecharse de los demás y menos del erario público, sino servir a la población, servir a la nación cuando uno tiene una función en el gobierno. Entonces, creo que ese es un tema principal y efectivamente eso se puede resolver. Basta, mire usted, que se retomen procesos que fueron iniciados y que fueron bloqueados por la mayoría anterior. Bastaría que el nuevo Congreso los termine de aprobar y ponga a disposición de los fiscales y los jueces a todos los que han sido consignados como culpables de delito de corrupción, y yo creo que habría una gran satisfacción. Pero en segundo lugar está pendiente una reforma política que se inició. Hay buenas propuestas que hizo esta comisión que presidió de alto nivel que presidió el doctor Tuesta, y creo que lo que hay que hacer es aprobarlas. ¿Usted está a propósito de eso por una reforma, o sea, por hacer algunas modificaciones o una asamblea constituyente? Mire, yo creo que no hay condiciones para hacer una asamblea constituyente y creo que sí se puede hacer reformas importantes. De repente más adelante será necesario hacer una asamblea constituyente, pero creo que para modificar las cosas que se requieren modificar, como por ejemplo una reforma política más integral, así como enrumbar la ruta que en el plano económico se ha tenido en los últimos años y que, si bien en un inicio fue un impulso a la economía, hoy se ha convertido en una traba. Y nosotros proponemos en ese plano 3 modificaciones a proponer. ¿Cuáles son? La primera es eliminar lo que se llaman los contratos ley. Estos contratos con determinadas empresas que tienen fuerza de ley y que son muy difíciles de modificar
aunque no sean beneficiosos para el país. Pero sin embargo, cuando a la empresa no le conviene, se cambia rápidamente. El día de hoy ha salido la noticia que, por ejemplo, el grupo Azteca, que tenía a su cargo la conducción de la red troncal que se empezó a instalar en años anteriores y que está en el marco de un contrato ley, ha planteado que como ahora se da cuenta que no le conviene porque las utilidades que está teniendo son muy pocas, plantea modificar. Entonces, cuando la empresa quiere modificar, sí se hace, pero cuando el país quiere modificar, no hay cómo hacerlo, ¿no? Creo que eso tiene que cambiarse. Claro. Tiene que cambiarse también la forma como se tributa en el país. El Perú, a diferencia de la mayoría de países, se carga la mayor cantidad de impuestos a través de la modalidad indirecta, que es el impuesto general a las ventas, que le termina golpeando sobre todo a quienes menos recursos tienen. El 60% de los tributos que ingresan al país son producto del IGB, o sea, de este impuesto indiscriminado a todo el mundo. Cuando la mayoría de países, y sin ir muy lejos, países vecinos de América Latina, el grueso se le pone al impuesto a la renta y a las utilidades. Es decir, a quienes más ganan se les cobra más. El promedio de recaudación respecto del PBI en los países latinoamericanos es 22%. El Perú está en 14%. Es decir, con eso no hay pues para hacer reformas en educación, en salud, para mejorar las obras que se quieran hacer, para generar empleo, etcétera. Y ya no hablemos de los países desarrollados, donde los impuestos que se cobran están entre 35 y 40% del Producto Bruto Interno. Entonces sí hay que hacer reformas y sobre todo hay que controlar a los monopolios, que son estas grandes empresas que estrangulan la economía, que no permiten, o sea, que impiden que la pequeña empresa crezca, que los emprendedores puedan acceder a créditos, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay modificaciones y nada de eso se puede motejar como algunos lo hacen, que eso es castrochavismo, que es ir en contra de los intereses del país. Nada que ver. Es lo que todos los países vienen haciendo. Y finalmente, las políticas sociales, ¿no? Salud, educación, ahí es donde debemos reforzar y creo que eso se puede hacer en el Congreso que tenemos por delante. Muy bien, la pregunta de Beto Vega. Señor Óscar Ugarte, ineludible no alcanzar unas preguntas sobre un sector que usted conoce mucho, que es el sector salud. Sí. Hemos visto que en el desarrollo de esta gestión gubernamental han habido unas políticas erráticas y lo hemos visto porque es un sector de mucha demanda ciudadana, de mucha demanda popular. Hemos visto que han habido problemas no solamente en compras de incubadoras, sino en implementación también del espacio institucional. Hemos visto que han habido algunos problemas, desaciertos en las políticas de salud en nuestro país. Desde algunas voces se plantean de que algunos servicios deberían ser privatizados, debería comenzarse una privatización en el sector. ¿Qué nos dice usted sobre la problemática de salud y sus salidas? A ver, yo creo que la política de salud es una de las políticas de prioridad que tiene que ser reforzada. Una de las políticas que hemos impulsado en años anteriores, cuando me tocó ser ministro en el periodo 2008 a 2011, fue el aseguramiento universal de salud, es decir, el reconocimiento del derecho que tenemos todos de acceder a servicios de salud porque estamos respaldados por un seguro, sea la seguridad social o un seguro público gratuito para quienes no tienen la posibilidad de acceder al seguro social. Y quienes tienen la posibilidad de pagar un seguro privado porque tienen recursos económicos suficientes, esa es otra vía. Uh-huh. Pero en ese proceso, el derecho de estar asegurado tiene que ir de la mano con una oferta de servicios suficiente, porque de nada nos sirve tener un seguro cuando a la hora que uno va al hospital o al centro de salud no le dan cita o lo postergan un mes, 2 meses, etc. Entonces, la clave es mejorar la oferta de servicios en el país, tanto pública como privada, uh-huh, porque también los servicios privados están ya colapsando, ¿no? Colapsando. Cierto. ¿Eso qué significa?
plan mayor de inversión en infraestructura y equipamiento, particularmente en el primer nivel de atención. No tanto hospitales de alta complejidad, que hay que mantener, pero el primer nivel de atención, que es donde acude en primera instancia la gente, ese es el que tiene que atender 24 horas, tener personal médico, enfermeras permanentemente. Pero así como se construyen nuevas unidades de salud, hay que ampliar los recursos humanos. Está demostrado que nosotros tenemos como país, de acuerdo a los estándares que reclama la Organización Mundial de la Salud, nosotros estamos por debajo. Nos faltan recursos humanos, médicos, enfermeras. Ese no es un gasto ocioso, ese es el principal gasto. En salud y en educación, el recurso humano es fundamental. En otros casos la tecnología puede reemplazar al personal, aquí no, el personal es irreemplazable. Adicionalmente hay que ponerle tecnología, sin duda. Entonces se requiere dos cosas para ello: hacer planes de inversión y por lo tanto hay que ampliar el financiamiento. El Perú gasta muy poco en salud, si comparamos con otros países estamos gastando el 5.5% del Producto Bruto Interno, el promedio latinoamericano es 7%. Y los países desarrollados están 10, 12%. Por lo tanto hay que financiar más, pero es cierto también que hay que mejorar la gestión. Hay rubros en los cuales, por ejemplo, se está dando recursos, en el caso de inversión, y este año la inversión está al 50% y ya hemos terminado el año. Prácticamente. Y igual en la compra de medicamentos, se ha terminado gastando hasta estos días entre el 70 y 75% de los recursos. Eso significa que hay millones de soles que no se han gastado y esos son problemas de eficiencia, ¿no? Claro, claro que sí. Entonces hay que dar más recursos, pero hay que mejorar la eficiencia. Don Óscar, al terminar, ¿por qué tendríamos que votar por usted? Los televidentes, ¿por qué tendrían que darle su voto a Óscar Ugarte con el número 3 en Juntos por el Perú? Yo quisiera ser favorecido efectivamente por el voto ciudadano. En primer lugar, porque creo tener una experiencia en el sector salud, en primer lugar, pero también en el conocimiento de la cosa pública, también conozco cómo es el Congreso, y creo que con esa experiencia podemos aportar desde el Congreso en la lucha contra la corrupción. En segundo lugar, impulsar la reforma política que ha quedado pendiente, proponer las modificaciones en el plano económico que favorezcan a las grandes mayorías y apuntalar desde el Congreso las leyes que favorezcan ampliar la salud, educación, el empleo. El gobierno ha dado varios decretos de urgencia, algunos de ellos correspondientes a salud, como el de ampliar el aseguramiento universal, por ejemplo, lo que está bien, pero esos van a tener que ser revisados por el Congreso, y por lo tanto tenemos la posibilidad de mejorar esos decretos o garantizar que se dé el financiamiento suficiente, porque también la ley de presupuesto va a tener que ser revisada por el Congreso. Y creo que por lo tanto con tu voto ciudadano y nuestra experiencia, Juntos por el Perú, podemos lograrlo. Muy amable al doctor Óscar Ugarte. Ha sido el doctor Óscar Ugarte, candidato al Congreso con el número 3 por Juntos por el Perú. Vamos de inmediato a la pausa y regresamos.